Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este lugar. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente acá adelante y para compartir su palabra. El tema que quiero compartir con ustedes es de muerte a vida. Y para esto les voy a invitar a que busquen sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a meditar desde el versículo 1 al 10, pero solamente vamos a leer ahorita el 1, el 4 y el 5. Solamente esos versículos del capítulo 2. Cuando usted lo tenga, puede ponerse de pie y vamos a leerlo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dice, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oramos. Padre buen Dios que estás en los cielos, agradecemos y bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar nuevamente en tu casa, Señor, con la congregación. Te suplico, Padre, que hables a través de mí, que me ayudes a hacerlo, Señor, como a ti te place y de la mejor manera. Permite, Señor, que seamos entendidos, que seamos reverentes a ellas, Padre eterno, que esta palabra, Señor, pueda germinar en nuestra vida, en nuestros corazones. Prepara nuestra tierra, Señor, para que pueda haber fruto, Señor, de ella. En el nombre de Jesús, Padre eterno, añade bendición, Señor, con ella a cada una de nuestras vidas. Amén y amén. De muerte a vida. Hay una frase con la que quiero iniciar y es: el Evangelio no se trata de personas malas volviéndose buenas, se trata de personas muertas recibiendo vida. El Evangelio no es solamente una enseñanza para que una persona se comporte mejor. En muchas ocasiones nosotros podemos pensar y lo juzgamos de esa manera. Hacemos como si creemos o damos a entender que una persona viene a ser convertida a Cristo solamente por comportarse bien, pero hay personas que no son temerosas de Dios y se portan mejor que nosotros. El Evangelio es la noticia de que Jesús vino a buscar a quienes estaban perdidos. Vino a perdonar a quienes eran culpables. Vino a liberar a quienes estaban atados. Vino a dar vida a quienes estaban muertos por dentro. Jesús no vino solamente para que una persona dejara algunos malos hábitos. Vino para darle un corazón nuevo. Vino para restaurar su relación con Dios. Vino para cambiar su manera de pensar. Vino para darle una nueva identidad. Vino para hacer una obra que esa persona nunca podría hacer por sí misma. La obra que cada uno de nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos, y es salvarnos de la condenación que nos esperaba a nosotros. Muchas veces hemos presentado el cristianismo o el evangelio como una lista de cosas que nosotros debemos hacer o que las personas deben hacer. Debe asistir a la iglesia, debe leer la Biblia, debe orar, debe dejar de hacer esto, debe comenzar a hacer aquello. Y todas esas cosas son importantes. Leer la Biblia es importante, orar es importante, congregarnos es importante, vivir en obediencia es importante. Pero ninguna de esas cosas puede darle vida a una persona que está muerta espiritualmente. Una persona puede aprender a hacer cosas de cristianos, por así, vamos a decirle así. Puede aprender a hacer cosas de cristianos sin conocer la verdad de Cristo. Puede aprender a cantar,
puede aprender a orar delante de otros, puede aprender a decir Dios te bendiga, puede aprender a vestirse de una forma que la iglesia considera correcta, puede aprender a controlar ciertas palabras, puede aprender a parecer una persona espiritual, pero solamente Dios puede cambiar el corazón a una persona que está lejos y acercarla. Solamente Dios puede producir un nuevo nacimiento. Solamente Dios puede romper las cadenas que nadie más puede romper. Por eso el Evangelio no comienza diciéndonos a nosotros, haz más esto, compórtate más así, haz esto otro, sino que dice, mira lo que Dios hizo por ti a través de Jesucristo. No comienza con nuestro esfuerzo, sino que comienza con la gracia de Cristo hacia nuestras vidas. No comienza con nuestra fuerza, sino con el poder de nuestro Dios creador. No comienza con nuestras obras, sino que comienza con la obra completa y perfecta de Jesús, venciendo la muerte. Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia no dice que estábamos solamente enfermos, tampoco dice que estábamos ni confundidos o alejados. Dice que estábamos muertos. Una persona enferma, nosotros sabemos que puede tomar medicina, puede ir al doctor, le pueden recetar medicamentos. Una persona cansada puede descansar. Una persona con hambre puede comer. Una persona perdida puede buscar una dirección. Pero una persona muerta no puede hacer nada para darse vida. No puede levantarse por su propia voluntad. No puede abrir los ojos porque alguien le dé un buen consejo. No puede comenzar a respirar porque alguien le diga que se esfuerce más. Usted le puede decir a un muerto respirar y no va a respirar, no le va a hacer caso. Ni siquiera va a contestar no puedo. No va a hacer nada porque está muerto. Necesita un milagro, una persona que está muerta. Necesita que alguien con poder sobre la muerte le dé vida. Esa es nuestra condición sin Cristo. Esa era nuestra condición antes de venir a Él. O más bien antes de que Él viniera a nosotros. Podemos tener vida física, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos formar una familia, podemos reír, podemos viajar, alcanzar metas, tener dinero, tener fama, ser reconocidos, pero sin Cristo seguimos separados de la fuente de vida. Podemos parecer vivos por fuera y estar muertos por dentro. Podemos tener una actividad sin tener comunión con Dios. ¿O no es cierto que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos hecho muchas cosas para Dios, pero antes no hemos tenido una comunión con Él? En muchas ocasiones nos ha pasado así. Tal vez porque no fue intencional, o tal vez sí. Tal vez porque no tuvimos tiempo, o tal vez porque lo tuvimos, pero no fue parte de nuestras prioridades. Puede pasar de diversas maneras. Podemos recibir aplausos y no tener paz. Podemos conseguir lo que durante años deseamos y descubrir que todavía nos hace falta algo. Y ese algo que nos falta solamente es una cosa. Es volver a Dios. Dios creó al ser humano para que viviera unido a Él. Desde el principio Dios quiso tener una relación con cada uno de nosotros. No nos creó para que viviéramos lejos de Él. Nos creó
para que no nos creó para que intentáramos encontrar sentido sin Él. Dios debía ser nuestra fuente. Debía ser quien definiera la identidad de cada uno de los seres humanos. Debía ser quien guiara nuestros pasos. Debía ser quien llenara completamente nuestro corazón. Pero el pecado entró cuando el ser humano decidió vivir a su manera. El pecado no es solamente hacer cosas malas, es también no hacer cosas que sabemos que son buenas. El pecado también es decirle a Dios que no necesitamos de su dirección cada vez que tomamos una decisión sin Él. Cada vez que antes de aceptar quizás un trabajo, un estudio o cualquier otra cosa que vayamos a adquirir, y por el primero no lo llevamos a una oración, por lo menos de agradecimiento a lo que está viniendo a nuestra vida. El pecado es pensar que nosotros sabemos mejor que Él de lo que nos conviene. Es buscar vida lejos de la fuente de vida. Cuando una rama es cortada de un árbol, puede seguir verde durante un tiempo, e incluso si ustedes en algún momento han ido a un lugar y de casualidad hay una rama que está cortada, y esta rama que se ha cortado es de algún árbol de frutos, ustedes pueden mirar que puede alimentar a alguien, pero va a haber un tiempo que ya no lo va a poder hacer. Solamente sus frutos van a servir para alguien más, pero para sí mismo solo se va a quedar en sequía. La rama, desde el momento en que fue separada de la raíz, comenzó a secarse, aunque siga alimentando a otros. La rama no se seca porque el árbol decidió quitarla de él, o que la odie, o que ya no te quiero y te desecho. Se seca porque dejó de estar unida a la fuente que la sostenía. Y eso mismo sucede con el corazón humano. Podemos intentar encontrar vida en muchas cosas. Podemos buscarla en una relación, en el dinero, en el reconocimiento, en los placeres, en el trabajo, en la opinión de la gente. Pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar de Dios. Entonces Jesús en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo que Él es la fuente. La rama no produce fruto porque se esfuerce, sino que produce fruto porque permanece unida al árbol. No vemos a una rama quizás temblando y haciendo fuerza y tengo que producir fruto con todas sus fuerzas. No está así. La rama recibe vida de la raíz. Después el fruto aparece, no es antes, sino que después. Y así también sucede con la vida de nosotros, con la vida del cristiano. Muchas personas están cansadas porque intentan producir cambios sin permanecer cerca de Cristo. Intentan vencer el pecado solamente con fuerza de voluntad. Intentan amar sin recibir primero el amor de Dios. Intentan perdonar mientras siguen alimentando las heridas. Intentan parecer fuertes porque tienen miedo de reconocer que necesitan ayuda. Pero la vida cristiana no se puede vivir separado de Jesús, no se puede vivir separado del árbol, de la fuente de vida de cada uno de nosotros. No se puede vivir separado de la raíz.
de aquello que es nuestro cimiento. Podemos mantener una apariencia durante un tiempo. Podemos hacer que otros crean que todo está bien. Pero tarde o temprano se mostrará lo que hay dentro de nosotros. Entonces necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos reconocer nuestras luchas. Necesitamos dejar de fingir y entender que no estamos llamados a vivir por nuestra propia fuerza, sino que estamos llamados a depender de Dios a través de su Espíritu Santo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo no dice que algunas personas pecaron. Dice que todos pecaron. Esto incluye a la persona que nunca ha entrado a una iglesia. También incluye a quienes llevan muchos años de congregarse. Al que va a entrar posiblemente mañana, como a todos nosotros que llevamos aquí durante mucho tiempo. Incluye al que ha cometido errores que todos conocen. Incluye al que sabe esconder muy bien lo que pasa en su corazón. Todos necesitamos de la gracia. Algunas personas han cometido pecados que tienen consecuencias muy visibles, pero otras personas guardan cosas en su interior que nadie conoce. Uno puede luchar con una adicción, otro puede luchar con el orgullo. Las personas de afuera que a veces miramos al pasar, puede que estén luchando con la droga, el cigarro, la bebida alcohólica y diferentes cosas. Pero muchos de los que estamos aquí, estamos luchando con el rencor, con el resentimiento, con el orgullo, con la envidia, con la altivez. Aquello se ve, aquello lo ve Dios en nuestro corazón. Visible ante los ojos de Dios, y eso es lo único que importa. Uno puede mentir con las palabras. Otro puede sonreír mientras esconde malas intenciones. El pecado puede verse de diferentes maneras en cada persona. Los que están afuera y los que están adentro. Los que están a este lado, los que están al otro lado, los que están en medio. De diferentes maneras. El pecado puede verse diferente en cada persona, pero todos necesitamos una cosa: un Salvador, ser perdonados, pasar de la muerte a la vida. El pecado nos esclaviza, por eso necesitamos ser perdonados. Nadie puede estar delante de Dios y decir: yo merezco estar aquí porque fui mejor que los demás. Y hay uno que lo dijo, ustedes se recuerdan esa historia que estaba uno y no quería pasar más allá a orar, y el otro sí, y se daba, yo soy esto, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro. Decía: yo merezco estar aquí porque fui mejor que los demás, no pequé tanto. Pero ya sabemos lo que sucede a una persona así. Si estamos en pie, es por la misericordia de Dios. Si fuimos perdonados, es por la sangre de Cristo. Si tenemos esperanza, es porque Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. El pecado promete mucho, pero cumple todo lo contrario. Cumple mucho también, pero lo que cumple es dolor, es muerte. Y muchas veces no solo una muerte espiritual. También hay personas que se van de esta vida sin tener otra vez esperanza, sin tener la oportunidad de reconocer porque no estaban en sus 5 sentidos. Promete libertad, termina creando esclavitud, promete placer y luego deja culpa. Promete que nadie va a salir herido y después destruye a una familia completa. Promete que podemos controlarlo
y después comienza a controlarnos el pecado a nosotros. Hay cosas que empezaron con una decisión y terminaron convirtiéndose en una cadena. Por ejemplo, esto es algo positivo. Cuando usted conoció a la que ahora es su esposa o su pareja o los que están de novios, para llegar a hacer eso, empezó con una decisión. El hacer tal vez una pregunta, tal vez una mirada, tal vez una sonrisa, una carta, un detalle, y ahora son lo que son. En lo negativo, hay cosas que empezaron también con una decisión y terminan convirtiéndose en una cadena. Hay personas que dijeron, yo puedo dejarlo cuando quiera, y después descubrieron que ya no podían. ¿Cuántas personas al día de ahora sufren adicciones y quizás les empezó de jovencitos, tal vez por popularidad, porque sus amistades lo hacían, y al día de ahora, por más que quieran, no lo pueden hacer porque se les convierte, es algo que ya no quieren hacer, pero como se volvió una adicción para ellos, y ya ellos no controlan la situación, sino la situación a ellos ya se les es difícil y ya no pueden dejarlo de hacer. Hay pensamientos que parecían pequeños y terminaron también llenando toda la mente. ¿No es cierto que cuando nosotros empezamos a especular cosas en nuestra mente, de repente ya hasta se nos va la paz, de tanto que estamos sobrepensando sobre algo que quizás ni tiene relevancia para que esté en nuestra mente? Y nuestras actitudes empiezan a depender de ese pensamiento, empieza a controlarnos de nuevo una situación negativa. Hay incluso resentimientos que comenzaron con una herida, pero con el tiempo se convierten en odio, y hay gente que debido a eso comete el pecado de matar, llega hasta ese límite a causa de guardar un resentimiento que comenzó con una herida y se convirtió en algo mayor, que es el odio. Hay deseos que fueron alimentados en secreto y terminaron destruyendo algo importante. El pecado nunca se conforma con una pequeña parte de nuestra vida. Siempre quiere más, quiere gobernar nuestros pensamientos, quiere dirigir nuestras decisiones, quiere hacernos creer que no podemos vivir de otra manera. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona puede decir que es libre porque hace lo que quiere, y lo hemos escuchado muchas veces, pero no es libre cuando ya no puede dejar aquello que está haciendo, aquello que le destruye, o aquello que aparentemente le trae felicidad o ganancia. No es libre cuando una emoción controla todas sus decisiones. No es libre cuando necesita la aprobación de la gente para sentirse valioso o valiosa. No es libre cuando su pasado sigue decidiendo su futuro. No es libre cuando el miedo le impide obedecer a Dios o la vergüenza. No es libre cuando el resentimiento tiene más fuerza que el perdón. ¿Cuántas personas al día de ahora somos cristianos y quizás seguimos atados a la falta de perdón, a resentimiento? Jesús no vino solamente para enseñarnos a vivir un poco mejor dentro de nuestra prisión. Vino para abrir la puerta, para que salgamos de ahí. Vino para romper las cadenas, para pasar de la muerte a la vida junto con Él. Y esa libertad no significa que podemos hacer todo lo que se nos dé la gana. Significa que ya no tenemos que obedecer aquello que antes dominaba nuestra vida.
Significa que podemos decirle que no al pecado. Podemos perdonar, podemos cambiar, podemos comenzar de nuevo, no porque seamos fuertes. Podemos hacerlo porque Cristo vive en nosotros. Una persona puede ser religiosa y todavía necesitar vida. En Juan capítulo 3 encontramos a Nicodemo. Lo hemos escuchado muchas veces. Juan 3, del 3 al 7 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a un hombre religioso que necesitaba nacer de nuevo. Es como que él viniera acá y nos preguntara a cualquiera de nosotros: Susana, ¿te es necesario nacer de nuevo? Yo, ¿cómo así, Señor? Pero si yo soy cristiana, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿De qué me estás hablando? Si conozco la Biblia revés y derecho y todo lo que me puedas preguntar. Nicodemo sabía muchas cosas, pero necesitaba conocer la vida de verdad. Podía hablar de Dios, pero necesitaba conocerlo de una manera diferente, de una manera nueva. Podía enseñar leyes, pero necesitaba que Dios transformara su corazón. Necesitaba adquirir sabiduría, porque él solo hablaba de la palabra, pero cuando él le dice esto, no discernió lo que le estaba diciendo. Esto debe hacernos a nosotros reflexionar, recapacitar o pensar que es posible aprender el lenguaje de la iglesia sin haber entregado de verdad nuestra vida a Cristo. Y eso es preocupante. ¿Es posible saber cuándo decir amén? ¿Es posible aprender a orar delante de otras personas? ¿Es posible levantar las manos durante una alabanza? ¿Es posible conocer historias de la Biblia? ¿Es posible servir en algún área? ¿Es posible hacer todo eso y todavía vivir lejos de Dios en nuestro interior? La religión puede enseñarnos a cuidar la apariencia. Nos puede enseñar a esconder nuestras luchas. Nos puede enseñar a actuar de cierta manera para que nadie haga preguntas, para que nadie nos ponga etiquetas. Pero Jesús no se queda con lo que los demás ven. Como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, Jesús mira el corazón. Él sabe cuando cantamos sin sentir nada. Sabe cuando venimos a la iglesia para que no hablen mal de nosotros. Sabe cuando servimos solamente para recibir reconocimiento. Cuando cantamos por la misma o cuando predicamos por lo mismo. Sabe cuando decimos que perdonamos, pero seguimos deseando que la otra persona, el Señor le castigue. Sabe cuando sonreímos por fuera y estamos llenos de enojo, de odio por dentro para la otra persona. Sabe cuando le decimos: Dios te bendiga, mi hermano, pero por dentro le estamos teniendo resentimientos o envidia. Sabe cuando contestamos a una historia: qué bendecido por lo que estás logrando, y en nuestro corazón lo único que hay es envidia. Sabe cuando venimos a la iglesia, pero llevamos mucho tiempo sin hablar con Él de una manera sincera,
y en privado solamente Él y yo. Jesús habló con mucha fuerza contra los fariseos, porque ellos se preocupaban mucho por la parte de afuera, y eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones, bien preocupado, que eso estuviera bien planchadito, bien brillosito, bien bonito, que no se le vea la parte del cuello, ni se le vean los tobillos, pero en el corazón completamente desnudo. No se le veía ni atrás ni adelante, pero en lo interior se le veía todo. Porque ellos se preocupaban mucho por la parte de afuera. Quería que todos lo vieran como personas santas, cuidaban su imagen, querían los primeros lugares, les gustaba recibir respeto, pero por dentro había orgullo, había falta de amor, había juicio, había dureza. En Mateo 23:27 Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Un sepulcro puede estar pintado. Ustedes se recuerdan en nuestros países, por lo menos en El Salvador, el cementerio está más lleno de colores que los pueblos, más lleno de flores que una pradera quizás. Cuando venimos acá, me pareció incluso extraño mirar estos cementerios bien solos, oscuros, grises, y allá en nuestro país pareciera que va a haber otra fiesta con todas esas flores, colores, y hay gente que hasta lleva globos para poner en los lugares, y parece así. Un sepulcro puede estar pintado, bien adornado, puede verse limpio por fuera, puede tener flores, pero sigue siendo un lugar que tiene un muerto. Jesús estaba diciendo que una persona puede verse bien delante de otros y seguir necesitando vida por dentro. ¿No es cierto que muchas veces nosotros hemos juzgado mal por la apariencia de alguien y hemos dicho, y cuando le conocemos decimos, no pensé que fuera así, qué amable, qué bondadoso, cómo habla, cómo se expresa, no creí que fuera así? Y le tachamos por cómo lo vemos vestido, por lo que nos contaron, por lo que nuestra mente maquinó sobre esa persona, por lo que deducimos nosotros al juzgarle, pero cuando le conocemos es completamente lo contrario. Podemos cambiar nuestro vocabulario sin cambiar nuestras intenciones. Podemos cambiar nuestra ropa sin cambiar el corazón. Podemos controlar una conducta porque tenemos miedo de que nos descubran. Podemos dejar una mala costumbre por un tiempo, pero solo el Espíritu Santo puede cambiar lo que nosotros deseamos en verdad. Solo Dios puede quitar el corazón de piedra y darnos un corazón sensible a la presencia de Él, el corazón de carne que menciona la Biblia. Solo Dios puede hacer que deseemos agradarle incluso cuando no hay nadie que nos esté mirando. Ezequiel 36, del versículo 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dios no dice solamente voy a darles nuevas reglas, dice voy a darles un corazón nuevo. Las reglas pueden mostrarnos lo que está bien, pero no pueden por sí solas producir amor por lo correcto. ¿No es cierto que aquí hay un montón de señales?
la más típica, la que está a simple vista, los semáforos. Una regla que nosotros nos tenemos que cruzar solo cuando estén en ¿qué color? En verde. Pero no es cierto que nosotros a veces nos cruzamos cuando está en anaranjado o en rojo. Entonces una regla puede mostrarnos lo que está bien, pero no puede producir que nosotros nos crucemos en el momento correcto, sino que eso depende de nosotros. Una señal puede decirnos cuál es el camino, y aquí es de nuevo el semáforo. No es cierto que nosotros muchas veces vemos que el semáforo está por aquí, pero nosotros nos cruzamos más allá. Está marcada la línea de cebra donde nosotros tenemos que cruzar, pero nosotros nos cruzamos aquí. Entonces está ahí. Una señal puede decirnos cuál es el camino, dónde tenemos que cruzar, pero no puede darnos fuerzas para caminar sobre él. Es una decisión personal, una decisión de cada uno de nosotros. La ley puede mostrar nuestro pecado, pero no puede salvarnos. Necesitamos que Dios haga una obra dentro de nosotros. Necesitamos un nuevo corazón. ¿Con cuántas de las cosas que hasta el momento nos hemos identificado necesitamos un nuevo corazón? ¿O el Señor ya ha cambiado nuestro corazón a un corazón de carne? Un corazón que pueda responder a su voz. Un corazón que deje de justificarse cuando se nos llama la atención. Un corazón que reconozca cuando se equivoca. Que no ponga excusas. Un corazón que aprenda a amar. Un corazón que desee obedecer. Un corazón que no solamente tema al castigo, sino que ame a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, que no maquilla el corazón viejo, nos da uno nuevo. Juan 11 cuenta la historia de Lázaro, que también todos la conocemos, o en su mayoría. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María envían un mensaje a Jesús. Le dijeron: Jesús, aquel que tú amas está enfermo. Y Jesús no fue inmediatamente. Cuando Jesús llega, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta sale a encontrar a Jesús y le dice que si él hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. Marta creía que Jesús podía sanar a un enfermo. E incluso había escuchado posiblemente de su misma boca que él, cuando cumpliera lo que se había escrito para él, iba a resucitar. Pero aún no creía en esa palabra, porque le dice que ella creía: si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces creía que Jesús podría sanar a un enfermo, pero todavía no entendía o no creía que Jesús también podría levantar a un muerto. Jesús le dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no dice solamente yo puedo realizar una resurrección, le dice yo soy la resurrección. La vida no es solamente algo que Jesús da, la vida es Él mismo. Cuando Jesús llega, la muerte no tiene la última palabra. Y lo escuchábamos mensajes anteriores que le dijo: yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La victoria siempre le ha pertenecido a nuestro amado Jesús, a nuestro Dios. Cuando Jesús llega, la muerte no tiene la última palabra. Cuando Jesús llama a aquello que estaba muerto, puede volver a vivir.
Jesús se acercó al sepulcro. Jesús ordenó que quitaran la piedra. Después clamó con una gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro no ayudó a Jesús. No comenzó a moverse un poco para mostrar que tenía fe todavía. No podía hacer nada. Estaba muerto. Pero la voz de Jesús entró donde nadie más podía entrar. Entró en la oscuridad, atravesó las vendas, llegó hasta el cuerpo sin vida y el hombre que estaba muerto salió. Y eso es maravilloso, porque es lo que hizo con nosotros. Aquellos sin esperanza. Aquellos que un día le preguntó, si no me equivoco, a Eliseo o Elías. Perdón, creo que en los dos nombres me estoy equivocando, pero le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza. Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. ¿Vivirán? Solo tú, Señor, lo sabes. Y sí que lo sabía, porque Él es la vida. Y entonces sopló aliento de vida en cada uno de nosotros, como lo hizo en Lázaro. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Cuánto tiempo llevas luchando por tu familia, por tus amigos, por tus hijos o por un conocido? Parece muerto, ya está con vendas, ya está en la tumba, ya quizás un par de siglos enterrado, pero cuando escuche la voz del Señor y lo diga: ven fuera. Quiero que alguien me diga el nombre de algún familiar por el que esté orando, que todavía no conoce de Dios. ¿Alguien? Por mi hijo, pero él ya conoce, lo único que sé. ¿Cómo se llama? Jeffrey Andrés. Cuando el Señor diga: Jeffrey, ven fuera. Quizás ya tiene vendas. ¿Cuánto tiempo ha conocido del Señor? Pero puede volver a escuchar la voz del que da la vida. Puede volver a recibir el soplo de vida. Y eso es lo que va a suceder. Pero para ello hay alguien que tiene que ser la voz de aquel que llama. Y eso es cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser portavoces de aquel que nos ha llamado a compartir las buenas nuevas de salvación y a llamar a aquel que está en la tumba, aquel que está desahuciado ya, aquel que nosotros creemos que no hay más remedio, aquel que nosotros creemos, no, ya demasiadas personas le hablaron del Señor y no entiende. Un día va a escuchar la voz del Padre. Un día va a escuchar la voz del Señor, que le grite a una gran voz, como Jesús le gritó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Eso es una imagen del Evangelio. Eso es lo que debe pasar en nuestra mente cada día. Imaginar ese momento que pasó, esa situación, ese día. Nosotros no salimos solos de nuestra tumba espiritual. Alguien nos dijo. Ya sea solas por el Espíritu Santo mismo, o el Espíritu Santo a través de mamá, a través de papá, un hermano, un conocido, un amigo, una amiga. Pero todos hemos escuchado esa voz. No salimos solos de nuestra tumba espiritual. Fue la voz de Cristo la que nos llamó, fue su gracia la que nos alcanzó, fue su Espíritu quien comenzó a mostrarnos nuestra necesidad, a mostrarnos el alma que dice que gime por Él.
Fue Dios quien abrió nuestros ojos. Tal vez alguien nos habló de Jesús. Tal vez escuchamos una predicación. Tal vez leímos un versículo. Tal vez llegamos a un momento en el que ya no podíamos seguir de la misma manera. Pero detrás de todo eso estaba Dios llamándonos, diciéndonos, sal de ahí. Manuel, Luis, Gregorio, Susana, Lázaro, sal fuera. Sal de la culpa, sal de la mentira, sal de los vicios, sal de la droga, sal de la ignorancia, sal de la religiosidad, sal de la envidia, sal del resentimiento, de la vergüenza, sal de aquello que te ha tenido encerrado. No porque tú tengas fuerzas, sal porque mi voz tiene poder para darte vida. Y eso es lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. Por eso nunca debemos mirar a una persona y decir que no puede cambiar. Ese es el mayor error que nosotros podemos cometer. En el momento que se nos cruce un pensamiento así, no, ya no. Ore más. Porque aunque usted no lo crea, el pensamiento así son ataques en lo espiritual. Para que usted deje de orar por la persona que por un tiempo lo ha venido haciendo. Nunca debemos declarar que alguien está fuera del alcance de la gracia. Cristo sigue dando vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa que el enemigo puede acusar, pero no puede cambiar el veredicto que ya Dios nos ha dado. La memoria puede recordarnos lo que hicimos todos los días. Susana, ¿te acordás? ¿Dónde estuviste? Lo que hiciste. Lo que dijiste, lo que pensaste. ¿Dónde fuiste? Las personas pueden seguir hablando de nuestro pasado y recordárnoslo y burlarse de él a diario si es posible. Pero cuando Dios perdona, ya no somos definidos por los pensamientos, ni por lo que dice fulanito o fulanita, ni por lo que venga a decir el enemigo a través de la situación o de la persona que quiera venir a decirnos diferentes cosas. Cuando Dios nos perdona, ya no somos definidos por eso. Ahora hay una palabra que nos define y es hijo. Nada de lo otro, nada de etiquetas. Ya tenemos una que ocupa todo el espacio en nosotros. Hijo. Y lo más maravilloso es que no recibimos solamente en el Señor una segunda oportunidad, sino que recibimos una vida nueva. A veces decimos que Dios nos da una segunda oportunidad. Creo que todos hemos recibido segundas oportunidades. Yo recibí muchas oportunidades con mi padre, con mi mamá, con mi familia. He recibido muchas oportunidades en Cristo. Y a veces decimos eso, que el Señor da otras oportunidades, da una segunda oportunidad, una tercera. Y eso es verdad. Dios nos permite comenzar de nuevo. Pero el Evangelio es todavía más grande. Dios no solamente nos entrega otra oportunidad para intentar hacerlo mejor, nos da una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lucas 15 cuenta la historia de un hijo que pidió su herencia. Creo que lo recuerdan. El hijo pródigo. Pide su herencia, se va lejos, gasta todo, vivió como quiso. Cuando perdió el dinero también perdió a quienes parecían ser sus amigos, a las mujeres y todas las cosas que él tenía a su alrededor. Terminó cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían.
llegó a un punto muy bajo. Y sabe, yo estaba investigando qué es lo que comen, qué son esas cosas que los cerdos comen. Y me apareció una imagen en internet y es una cosa que yo ya he comido. Es una cosa que nosotros en El Salvador le llamamos copinol. Es eso. Y eso tiene un olor bien extraño que queda después, pero al momento de comerlo se siente bueno. Pero este joven que estaba acostumbrado a no recoger del suelo, comer ese copinol, esa comida de los cerdos, era lo más denigrante que podría haber. O sea, yo lo comí porque a veces cuando íbamos a caminar con mi padre, nos enseñó a comer muchas de las cosas que encontrábamos en el camino. Y entonces lo conocí de esa manera, no lo comí porque no tuviese que comer, sin embargo, él estaba comiendo eso porque necesitaba algo que comer y estaba deseando es como un tipo de fruta, creo yo. Es color café y adentro trae una cosa verde y como cuando usted la prueba es como un polvito que si respira, siente que se va a ahogar, entonces tiene que comérsela sin respirar, por si un día la prueba. Entonces este hombre llegó a un punto muy bajo, recordó la casa de su padre, pensó que ya no era digno de ser llamado su hijo y así lo relata la Biblia, preparó un discurso, iba a pedir que lo trataran como un trabajador, como un jornalero más, como un empleado, pero cuando todavía estaba lejos, dice que el padre lo vio y corrió hacia él. Lo abrazó, lo besó. El hijo comienza a decirle, papá, pero yo no soy digno. Me imagino que quizás ya ni le llamaba papá, sino quizás, como le llamaban antes mi señor, quizás, porque ya no se sentía con el derecho de llamarle a su padre padre. Tal vez le llamaba como le llama un siervo a su señor, valga la redundancia. Pero el padre ordena que le trajeran el mejor vestido. Mandó a poner un anillo en su mano y le puso un calzado nuevo y después le dice, no le dijo a él, lo dijo para que escuchen todos, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay personas que creen que deben arreglarse antes de acercarse a Dios. En algún momento, ¿cuántos de nosotros pensamos eso? Primero dejo esto, me quito lo otro, voy a dejar de hacer esto, voy a ordenar aquello, voy a sacar la basura de debajo de la cama, voy a sacudir detrás de mi ropero, del sofá, voy a poner la silla donde debe de estar. A veces piensan, cuando deje este pecado voy a orar porque antes no lo puedo hacer. Cuando tenga mi vida en orden voy a regresar a la iglesia. Cuando me sienta un poco más digno voy a buscar de Dios. Pero el hijo pródigo no se limpió antes de regresar. Porque no podemos limpiarnos antes de venir a quien limpia. Usted no puede estar bañado antes de ir al agua, ¿verdad que no? Usted no puede estar con nueva ropa antes de tener esa otra ropa. Nosotros no podíamos limpiarnos antes de venir al que limpia. No podemos sanar el corazón sin acercarnos al que sana. Venimos como estamos, pero no venimos para quedarnos igual, sino que venimos porque creemos que Dios puede transformarnos.
Y es hasta entonces que la conducta cambia, pero cambia como resultado de la vida que ahora tenemos en Cristo, no antes. Porque no venimos siendo buenos y ni siquiera viniendo al Señor somos buenos. ¿Cuántas cosas en este día, sin contar todo lo demás, hemos hecho más de alguna cosa que no está bien? Tal vez no es para meternos presos ni para darnos una paliada, pero hemos hecho algo que no está bien. Tal vez mirar, tal vez pensar, desear, tal vez no ordenar la cama, algo tan simple como eso. Tal vez no lavar nuestra ropa. O sea, cosas sencillas, pero no está bien de todas maneras. Decir que el Evangelio no se trata de personas malas volviéndose buenas no significa que la conducta no importa. Una persona que recibe vida comienza a mostrar señales de vida, ¿o no es cierto? Usted saque a un pez del agua y lo deja un momento en la superficie y va a quedarse, primero brinca y luego queda así. Piensa que ya se murió, métalo al agua y empieza por poquito, otra vez, pero no con mucho tiempo de dejarlo afuera que va a morir, y eso nos puede pasar a nosotros. Pero reciente acaba de dejar de hacer así, usted lo mete y él vuelve a agarrar vida. Cuando una semilla está viva, algo comienza a crecer. Cuando un árbol está vivo, produce fruto. Cuando una persona está viva, respira. De la misma manera, cuando Cristo viene a nosotros, comienza a aparecer cambios. No todos aparecen al mismo tiempo. En algunas personas sí, en otros no. Por eso, no mire el cambio de los demás, porque no es igual al suyo. Si no, usted va a venir a la crítica y luego se va a amargar. Y las raíces de amargura contaminan. Y luego contaminan al otro porque decimos, ya viste, todavía no se quita esos zapatos blancos que trae. Ahorita que ya vino a Cristo no se los puede poner. No se ha quitado el cabello y así de largo no lo puede traer a la iglesia. El cambio de cada uno es diferente. Nosotros no venimos aquí para mirar allá. La única manera que levantamos nuestro ojo para ver debe ser para ver a Cristo. No todos aparecen al mismo tiempo. No todo se resuelve de inmediato. En algunos sí, en otros no. Pero comienza un proceso. Eso es para todos. Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida nueva debe verse en la vida diaria. ¿Cuántos aquí han pasado de muerte a vida? ¿Y cuántos de aquí ya se nos nota los frutos dignos de arrepentimiento? Sí, está difícil, ¿verdad? Pero se nos tiene que empezar a notar desde hoy. Ayer ya pasó. De aquí para adelante vamos por los frutos. Vamos por la cosecha, por la semilla que ya Dios plantó en nosotros cuando nos dio el soplo de la nueva vida, de la resurrección junto con Él. La nueva vida cambia nuestra manera de hablar. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, porque no lo hace solo por usted, yo no lo tengo que hacer solo por mí,
sino porque siempre, ustedes han escuchado el dicho que dice, las paredes oyen. Y es verdad, siempre hay alguien que nos escucha. Siempre hay alguien que nos está escuchando. Por más que usted salga acá a la calle y diga, no hablemos de lo que sea, esta gente toda habla inglés. Me recuerdo que hace unos días yo iba para mi trabajo y iba con una compañera de trabajo en el Uber y nosotros íbamos hablando y él dice, cuando nos bajamos, él dice, adiós, que les vaya bien. Y nos volteamos a ver una a la otra. Imagínense si las palabras hubiesen sido negativas o hablando de algo que no glorifique a Dios, siempre hablando del trabajo, pero que no glorificara a Dios, el ejemplo que se daría, o si fuese bueno, se dejaría algo bueno, pero si fuese algo malo, siempre hay alguien que nos puede escuchar. Dice, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestras palabras pueden dar vida o pueden herir. Y eso es verdad, nosotros hemos herido y también nos han herido, sin atravesarnos una espada, sin meternos un cuchillo, sin usar una tijera o algo corto, o algo que nos pueda cortar o nos pueda herir. Las palabras que podemos pensar más simples muchas veces nos han herido. Qué feo te queda ese zapato. Y ya indignadísimo porque le dijeron que feo se queda el zapato, pero son sus sentimientos. Ya lo hirieron, ya la hirieron. Ese corte de cabello que te hiciste no te queda para tu tipo de cabeza. Ya lo hirieron. O sea, y es algo tan simple que lo podemos ver tan mínimo, acostumbrados a decir cosas que no nos están preguntando y que no nos importan. Y eso no debe ser así. Nuestras palabras pueden dar vida o pueden herir. Hay personas que todavía recuerdan algo cruel que alguien les dijo hace muchos años. Como creyentes debemos preguntarnos si nuestras palabras ayudan o destruyen. ¿Qué estamos hablando nosotros a través de WhatsApp? ¿En algún grupo secreto que tengamos o público? En alguna reunión en la que nosotros estamos, ¿qué estamos hablando de los demás? Algo constructivo, pero a la final termina destruyendo. Palabras con malicia que a la final es para darle largas a habladurías, o a chismes, o inventos, o calumnias. Tal vez no usamos malas palabras, pero criticamos todo. Tal vez no gritamos, pero usamos el silencio para castigar a las personas. Como me ignoró, no le hablo más. Ya estamos haciendo algo que no está correcto. Tal vez hablamos de alguien a sus espaldas. Tal vez especulamos cosas y suponemos cosas y lo contamos a otras personas o causamos contiendas. Tal vez repetimos información que no nos correspondía contar porque no nos están preguntando. Y aunque nos pregunten, hay cosas que simplemente no lo tenemos que decir. No es correcto. Nos enseña a hablar con la verdad. La vida nueva en Cristo nos enseña a ser honestos. Nos enseña a pedir perdón, nos enseña a guardar silencio cuando solamente vamos a herir. Nos enseña a hablar desde la sabiduría que viene del cielo y no la humana que dice que es diabólica y animal. Además, no somos mejores que los demás. Somos personas alcanzadas por la gracia y que no se nos olvide que todos los que estamos acá fuimos sacados del mismo lugar. Dice, solo menciona una cosa, de lodo cenagoso, todos estábamos ahí revueltos. A unos los sacó antes, a otros después, pero todos venimos de la misma contaminación, del mismo lodo, del mismo charco, de la misma cisterna, de la misma pudredumbre.
Todos venimos del mismo lugar. Todos somos personas alcanzadas por la gracia de Dios. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice que Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte y que nadie se gloríe delante de él. Dios muchas veces puede usar personas que otros no habrían elegido. Lo hace para que quede claro que el poder viene de él. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Quiero terminar con la frase que les dije al principio. El evangelio no se trata de personas malas volviéndose buenas. Se trata de personas muertas recibiendo vida. Esto no significa que no cambiamos. Claro que cambiamos. Pero cambiamos porque primero recibimos vida. Las buenas obras vienen después. Así que no le exijamos al nuevo que acaba de aceptar a Cristo o al que acaba de volver. No lo cargue. La obediencia viene como fruto. La santidad crece porque Cristo vive en nosotros. No estamos aquí porque fuimos mejores. Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No levantamos la cabeza para mirar a otros por encima, sino que la levantamos para mirar a Cristo. Para decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No la alzamos para mirar a los demás. No la alzamos para juzgar a alguien, para criticar, para hacer comentarios despectivos. Tal vez no tengamos palabras grandes y no las necesitamos. La verdad es bien sencilla, pero es poderosa. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y está vivo. Y todo aquel que está en él puede recibir una vida nueva. Mientras Jesús siga siendo la resurrección y la vida, existe la esperanza para todo aquel que desee venir a los pies del Señor. Podemos decir, yo estaba muerto, pero Dios me dio vida. Yo estaba perdido, pero Cristo me encontró. Yo estaba lejos, pero su gracia me volvió a acercar. Yo estaba atado, pero Jesús rompió mis cadenas. Yo estaba muerto, estaba vendado, pero Jesús dijo, Lázaro, sal. Eso es el evangelio. No es la historia de personas que lograron salvarse, que fueron inteligentes y por eso buscaron de Dios y por eso entraron a una iglesia, a una congregación. Es la historia de un Dios que vino a buscar a quienes no podrían regresar solos a Él, que no podrían regresar por sí mismos al Padre. Es la historia del Hijo de Dios tomando nuestro lugar. Es la historia de una tumba vacía. Es la historia de la gracia venciendo nuestra culpa y nuestros pecados. Es la historia de la vida entrando donde antes había muerte, al sepulcro donde ustedes y yo un día estuvimos. El evangelio no se trata de personas malas volviéndose buenas. No nos equivoquemos. Se trata de personas muertas recibiendo vida a través del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.